me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Es muy raro que... Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo. Y como hemos estado informando, vamos a estar con don Mario Mesh, presidente de Morena, para que nos informe cómo va el proceso de la selección del nuevo presidente nacional y del secretario general de Morena. Ya vimos que son 105 suspirantes para este puesto, hay 51 que son para presidente y 54 para secretario general, pero iba a ser un proceso de encuestas, incluso presentamos hace 15 días el calendario de cómo iba a ir, con sus modificaciones, obviamente, por calendario, por la situación que está viviendo, y es por eso que nuevamente le agradecemos a Mario que nos informe qué está pasando, cómo va esa selección, esa encuesta, porque quieras o no, el que no importa el partido que sean, se impacta y se importa para todos los mexicanos, Mario. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Así es, muchas gracias a Café con Sabor Amargo y a tu espacio del sureste. Saludos a todo el auditorio. Sí, efectivamente, la encuesta se va a estar realizando en estos días a partir del día 22. Como son muchos los que se registraron, son muchos los aspirantes, tanto a la presidencia como a la Secretaría General. Qué bueno, se ve que hay interés en que haya una participación democrática. Se van a hacer dos encuestas, una encuesta de reconocimiento para ver quiénes serían los aspirantes más conocidos. Ya la segunda encuesta va a ser la encuesta definitiva para que entre los 6 que queden, los más conocidos o los que más nombre la población encuestada, ya se determine 6 para la presidencia y 6 para la Secretaría General. ¿Quiénes de esos serían los más idóneos según las encuestas que se van a efectuar? Sí, ayer empezó la encuesta de reconocimiento, va a ser del 22 al 28 de septiembre. Recordemos que hubo una modificación al calendario, debió de haberse hecho la semana pasada, debió de haber iniciado desde la semana pasada la encuesta originalmente, pero porque... pues no podría ser la única forma en la cual uno corrobore su afiliación. Es el caso de Antonio Atolini, por ejemplo, que se registró, y otros, también incluso una persona de Yucatán, y otros que se registraron como aspirantes, pero como no están en el padrón, no iban a ser integrados, pero dado que el INE estableció en base a la impugnación que se pueden utilizar otros elementos para acreditar que se es afiliado, ya que aunque no se aparezca en el padrón, es que se dio la pauta entonces para que casi todos los aspirantes quedaran entonces allá finalmente como parte de la lista de quienes participarán en la encuesta de reconocimiento. El otro elemento fue que la igualdad de género no existía. Oye, Mario, aquí fíjate que es un tema interesante, porque muchos morenistas me han preguntado, oye, ¿cómo sé si estoy en el padrón o no? ¿O en qué padrón? O sea, ¿cómo sé que yo soy morenista y estoy en el padrón? ¿Cómo sé que me van a encuestar? ¿Cómo sé que realmente tienen mi número telefónico para que me llamen y votar por alguien? Y esto es algo interesante, lo que tú decías, o sea, ¿cómo? Porque ni siquiera, por ejemplo, tú a nivel de presidente estatal conoces el padrón, no sabes quiénes son,
¿Cómo yo, como morenista de Yucatán, puedo saber si realmente estoy en ese padrón o me va a rasurar? Eso es algo interesante que está provocando cierta molestia entre muchos compañeros de militantes de diferentes estados, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se está haciendo esta encuesta justamente porque el padrón no es confiable. Yo tengo algunos datos de la gente, por ejemplo, a la que afilié, porque yo inicié siendo fundador del partido. Yo fui de los que hicieron las primeras afiliaciones, así como fui de los primeros en afiliarme. Fui de los que participaron en las primeras brigadas para hacer las primeras afiliaciones. La gente que en 2012, entre 2012 y 2013 conformamos ese sector de 3.068 afiliados, los primeros afiliados dieron la pauta para que se creara el partido en Yucatán. Pero el padrón como tal nosotros nunca lo tuvimos, siempre lo solicitamos a la Secretaría de Organización del Comité Nacional. Nunca se nos obsequió una copia del padrón de Yucatán que necesitábamos y necesitamos ahora para trabajar en las estructuras territoriales del partido. Nunca se nos dio esa información. Lo que tenemos nosotros son una base de datos propia que construimos a lo largo del tiempo, primero como militantes de base, quienes participamos en las campañas de afiliación que dieron la pauta para la fundación de Morena, y luego ya en el comité estatal, con las afiliaciones, con la información que llegaba a las oficinas del partido por parte de los compañeros militantes, que construimos una base de datos, pero el padrón no lo tenemos. Por eso el INE a nivel nacional, entre otras cosas, a nivel nacional, al, al señalarse no se tiene padrón confiable, establece la encuesta. La encuesta posibilita que no existir el padrón como elemento confiable para garantizar que un militante está ahí integrado, afiliado. Entonces la encuesta da la pauta para que se pregunte a las personas que van a ser encuestadas si son o no militantes afiliados incluso de Morena, y quienes se reconozcan como simpatizantes o militantes de Morena son los que van a poder participar en la encuesta. Así lo mandató el Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, puesto que no se pudieron hacer las asambleas, entre otras cosas por las impugnaciones y por la falta de confiabilidad de este padrón, cuya responsabilidad de lo que pase, la responsabilidad de lo que pase con el padrón, de lo que haya ocurrido con este, es de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, única y exclusivamente. Ellos son responsables de lo que haya pasado o no. El padrón, por eso el INE establece que se va a hacer por encuesta, bueno, el tribunal le indica, le ordena al INE que se haga la encuesta a militantes y simpatizantes, y ahí no se va a usar el padrón, sino que van a llegar los encuestadores, va a ser una encuesta casa, por cierto, van a preguntarle a la persona si si son militantes o simpatizantes, y en función de eso les harán las preguntas para participar en esta encuesta. Entonces, va a ser una encuesta de reconocimiento del 22 de septiembre al 28 de septiembre, para los 100 aspirantes a la dirigencia nacional, 47 aspiran a la presidencia y 53 a la Secretaría General. Y bueno, hay un rigor estadístico y la metodología que se va a utilizar garantizaría que participen exactamente quienes se adscriban, quienes se nombren a sí mismos como militantes y simpatizantes, ante la posibilidad de tener un padrón confiable de parte de Morena y de los responsables de dicho padrón. Van a estar acudiendo los entrevistadores con chalecos del INE, así que hay que estar pendiente de lo que ocurre. Hemos estado avisando a nuestros compañeros, a los militares y simpatizantes en Yucatán, porque les puede tocar la encuesta. Oye, Mario, aquí, tú eres de hecho, uno de los fundadores de Morena aquí en Yucatán, y los conoces perfectamente. Por la experiencia que tú tienes, Mario, ¿hay temas o hay alguna propuesta real que, digamos, oye, si te convence algún suspirante, algún candidato, que dice, oye, sí está interesante esas propuestas, creo que es conveniente para Morena? ¿Hay alguna propuesta interesante, Mario? O era así, o es Morena con lo mismo. Para no decir pan con lo mismo, ¿no? No, pan no, nunca. No,
Desde que hemos estado analizando, de hecho hoy tenemos una reunión por videoconferencia con nuestros militantes en la noche, en donde vamos a estar analizando algunas de las propuestas de quienes ya hicieron realmente propuestas en concreto. La verdad es que la mayoría de los aspirantes a la presidencia y secretaría general del partido no tienen propuestas concretas. Algunos desafortunadamente se la pasan, caen en la denostación, están hablando de que no hay trabajo, de que el partido no existe en los estados ni a nivel nacional, cosa que es totalmente una mentira. Y algunos peor pretenden crear estructuras alternas al partido en los estados, piensan nombrar enlaces o nombrar estructuras paralelas a los comités estatales, a los consejos estatales, cosa que ya definitivamente probó su completa inoperancia. Este tipo de accionar es una cuestión que nos llevaría, en caso de que se apruebe, nos llevaría al fracaso total como partido. Hay uno de los aspirantes, Gibran, quien lo manifestó cuando llegó a Yucatán, que esa es una de sus propuestas, así de manera muy general, pero sí lo dijo. Entonces de plano, ahí me parece que es completamente erróneo ese planteamiento y va a generar todavía más problemas de los que ya tiene nuestro movimiento. Otras propuestas, por ejemplo, que son redundantes porque ya es algo que está establecido. El estatuto es la edición del periódico Regeneración. Desconocemos por qué motivo la dirigencia nacional y el Consejo Nacional no se ha pronunciado al respecto, cuando quizás debería hacerlo. No está editando el periódico Regeneración. Desde el mes de febrero no nos llegan los ejemplares del periódico que se edita en Ciudad de México. Y desde ahí nos lo enviaban más bien las pacas a los comités estatales. Es una propuesta de Mario Delgado, pero es redundante porque eso ya está establecido en el estatuto, es obligación del partido editar el periódico, está en los estatutos, esto es nuestro medio informativo, el periódico Regeneración, y en un momento dado también es obligación de todo militante y simpatizante distribuirlo. Así que yo encuentro, la verdad, falta de propuestas así a profundidad, propuestas concretas. Todos hablan de la militancia, te hablan a nombre de la militancia, se va a tomar en cuenta la militancia, que se va a trabajar para que haya democracia y participe la militancia, pero no dicen de qué manera va a participar la militancia o en concreto qué vías van a establecerse para que, por ejemplo, los militantes puedan incidir en la definición de los representantes. Incluso yo veo que hay dos fallas serias. Por ejemplo, no se está hablando de qué requisitos se pudieran proponer para quienes vayan a ser aspirantes a las candidaturas o precandidaturas, un perfil, un filtro, un mecanismo de selección apto para que no haya luego traiciones como la de Lili Telles y otros personajes deplorables de la política nacional, que nada más usaron al partido y luego ya se fueron incluso al lado de los adversarios a obstaculizar la labor del gobierno federal y de nuestro movimiento. No hay un planteamiento concreto de parte de algunos de los aspirantes sobre eso. No se especifica de qué manera se va a trabajar con los militantes o qué mecanismo va a establecerse para que en un momento dado quienes vayan a ser representantes y fallen, violen los estatutos, ¿qué consecuencias va a tener eso? La Comisión de Honestidad y Justicia actualmente ya declaró incluso su presidente Héctor Díaz Polanco que ya urge que se renueve. Me parece que tiene ahí elementos que necesita afinar mucho porque... Oye, Mario, en fallado, ese tema, oye, Mario, qué bueno que tú eres tema, porque aquí lo hemos visto en Yucatán el claro ejemplo de diputados locales y regidores que al fin y al cabo no han servido para nada para, digamos, consolidar la presencia de Morena en el Estado, sino al contrario, han servido para servir ahora sí parece que a sus amos en turno. Qué bueno que el tema, porque por más que tú incluso has hecho la petición de que sean expulsados y todo, parece que se burlan estos cuates porque no hay nada claro, ¿eh? Eso es interesante. Y yo creo que necesita o renovarse o reestructurarse, o quizás la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, o quizás crearse otro órgano
para que en un momento dado las sanciones a los funcionarios emanados de Morena, sobre todo los funcionarios públicos, diputados, regidores, alcaldes, que estén violando el estatuto, que no se coordinen con el partido, que aprueben cosas contrarias a la población, como endeudamientos, como paquetes fiscales con impuestos, etcétera, la violación a los derechos humanos que implica la no aprobación del matrimonio igualitario, ese tipo de temas que no pueden ser dejados de lado, no es ya sucedió, ya se olvida, no, para nada. Tiene que estar señalando constantemente. Los electores tendrán que recordarlo a quienes hayan cometido estos errores como funcionarios y en un momento dado quieran aspirar a otro cargo de elección popular. Pero dentro del partido faltan mecanismos para que se pueda regular esto, para que diputados que hayan aprobado endeudamientos o más impuestos, cosa que no está, no es algo, no es una propuesta de Morena, ni es algo que sea bien visto, ni vaya acorde con los estatutos del partido, puedan ser sancionados acorde a lo que dicta el estatuto. Ahí me parece que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se tiene que renovar, tiene que crearse otro órgano de conciliación o de vigilancia del estatuto, etcétera, para que me parece que uno de los aspirantes por ahí propuso la creación de una comisión de conciliación, pero no ahondó más en eso. Realmente ninguno de los otros, yo he escuchado, he sabido que contemplen este tema que es importantísimo para nuestros militantes y para el buen funcionamiento del partido. ¿Qué hacer con esos funcionarios que en un momento dado no cumplen con los estatutos, no observan una coordinación de trabajo con el partido, y es algo muy serio que deberían estar analizando, comentando los aspirantes tanto a la presidencia como a la secretaría general. Y bueno, sería quizás interesante, así como se hacen las reuniones en los estados, ellos están visitando los estados de la República, reuniones con militantes, etcétera, están teniendo videoconferencias, pues sería interesante preguntarles directamente sobre eso, porque algunas de esas reuniones realmente son así nada más para, llegan los compañeros o llegan los invitados y no les cuestionan nada, no les preguntan nada, obviamente dentro de un marco de respeto y de institucionalidad, pero solo llegan a escuchar o a tomarse la foto o ahí a publicitarse, pero no hay un debate que no estoy viendo yo en los aspirantes. Hay tiempo todavía para que esto se corrija, ¿no? Un debate realmente sobre los temas internos de Morena. Y sí me preocupa que varios de ellos, de esos aspirantes, están cayendo en la denostación, están diciendo durante los últimos 2 años no se ha trabajado, que no se consiguieron logros, que el partido estuvo estático. Bueno, quizás ellos estuvieron estáticos y no trabajaron. El partido ha seguido avanzando con todas las complicaciones que le generó la pandemia, el proceso interno, etcétera. Ha seguido trabajando en los estados y debería haber un reconocimiento de esto. Si no lo hay, no son capaces de reconocer el trabajo de sus compañeros y lo que ha avanzado el partido poco mucho en los últimos 2 años, ¿qué clase de dirigencia van a hacer entonces? Eso es preocupante, ¿eh? Hay al menos tres de ellos, 2 aspirantes a la Secretaría de General, 2 mujeres, Citali y Donají Gibran, aspirante a la presidencia, que han caído en ese error grave. Y me parece preocupante porque ellos son jóvenes, deberían estar abanderando la bandera, valga la redundancia, deberían estar abanderando días de renovación, pero sin caer en la denostación y en hacer a un lado a los demás compañeros, porque además se va a necesitar, y yo lo he señalado en reuniones con militantes públicamente, una operación cicatriz al final de todo este proceso, porque así como se está cayendo la denostación, pues eso va a generar situaciones de malestar y de encono entre los militantes. Ahí tenemos a uno un aspirante a la presidencia que generó mucha inquietud porque dijo que iba a expulsar a uno de los hoy secretarios de Estado del gobierno de México. No tiene las facultades el presidente del partido para hacer eso. O sea, tiene que seguirse un proceso, una denuncia ante la Ministerio de Justicia, etcétera. O sea, esas declaraciones son totalmente lamentables. Se supone que ya se tiene experiencia en política y se cae en eso. Entonces, insisto, ¿qué clase de presidencia vamos a tener? Todo eso lo debe conocer la militancia porque muchos compañeros afiliados y simpatizantes no están, creo yo, analizando ese tipo de cuestiones y son
primeras cuestiones que deberían de estarse estudiando, valorando a la hora de emitir, previo a emitir una opinión cuando se va a participar en este caso, no en una votación, pero sí en una encuesta. Nos van a preguntar, tenemos que tener claro qué es lo que están proponiendo quienes aspiran a esta presidencia secretaria general del Comité Nacional de Morena. Oye, Mario, hay un tema que realmente no puedo dejar de pasar, que es incluso muchos militantes me han dicho, oye, pregúntale a Mario, y por eso te lo voy a preguntar, ¿qué pasa? Porque parece que los dados están cargados hacia dos candidatos, hacia Mario Delgado y hacia el duque de la traición, que es Porfirio Muñoz Ledo, como le llaman, presidente del PRI, presidente de Morena, se acomoda a él como pueda, y ahora resulta que Porfirio Muñoz Ledo quiere ser el salvador de Morena. Entonces, muchos, sobre todo jóvenes, yo no sé por qué los jóvenes de Morena han desaparecido, y no sé por qué los jóvenes que antes estaban más y más enjundiosos, por decirlo así, ya no aparecen. Pero se me han preguntado, oye, ¿por qué no le dices a Mario, qué pasa? ¿Qué pasa que Porfirio Muñoz Ledo llega a ganar? Realmente la persona idónea, que siempre hemos visto como buen camaleón, se ha cambiado de piel y resulta que ahora va a ser senador de Morena, o Mario Delgado. Y es por eso que te lo pregunto de frente como me lo han dicho a ellos. Sí, fíjate que ahí, bueno, en su caso, Porfirio Muñoz Ledo, yo recuerdo una propuesta en concreto, quizás sí la esbozó, que es la de hacer una presidencia itinerante, estar recorriendo los estados de la República en caso de llegar a la presidencia. Esto lo manifestó en alguna ocasión, pero yo lo veo complicado porque su estado de salud ya es avanzado, ya su salud, su todo es la mejor, su edad ya es avanzada. Con todo respeto para nuestros compañeros que son de la tercera edad o adultos mayores, muchos de ellos son gente muy valiosa que ha aportado en su movimiento, pero para ese tipo de responsabilidades, yo creo que se necesitaría otro perfil. ¿Cómo va a estar recorriendo los estados de la República si vemos que se le dificulta caminar incluso? Entonces, otro punto, pues él es el que hizo ese señalamiento de que va a expulsar a Marcelo Ebrard. Me preocupa que él esté en este tipo de planteamientos porque no ayudan a la conciliación, no ayudan a que sea un ambiente terso el de la elección interna de Morena, que mucha falta nos hace. Ha habido mucha guerra sucia, mucha denostación, mucho elemento que la gente del mismo Morena ha proporcionado a la prensa adversaria, al presidente y a nuestro partido para agredirnos luego con campañas de guerra sucia. Entonces debe de parar ya esto y quienes estén aspirando a la presidencia debería buscar la manera de conciliar y repito, hacer operación cicatriz al final para que podamos transitar hacia el proceso electoral ya de lleno. En los estados ya lo estamos haciendo, pero a nivel nacional todavía no se ve eso. Transitemos el proceso electoral de manera más tranquila, si no, pues se van a agitar más las aguas todavía. Y sí es cuestionable ese ser que a Muñoz Ledo lo están proponiendo como una figura que llama la atención de los reflectores de la prensa. En un momento dado pueda dar la batalla a los perfiles elevados que suponen ser o que son Jacob Plems y Mario Delgado, pero pues sí encontraría que encuentro dificultades en su accionar de este compañero. Oye, Mario, entonces, ayer empezó la encuesta hasta el 28 de septiembre. ¿Y cómo quedó ya el calendario para saber cuándo se va a ver el nuevo presidente y secretario del partido? Sí, esa va a ser la primera encuesta, la encuesta de reconocimiento, y lo que es la segunda, es un calendario que ya está establecido de manera definitiva. La encuesta de reconocimiento del 22 al 28 de septiembre, luego una encuesta definitiva con los 6 aspirantes que queden en cada espacio al que quieran llegar, presidencia y secretaría general, 3 hombres y 3 mujeres, 6 para presidencia y 6 para secretaría general. Esa encuesta definitiva se va a realizar del 2 al 8 de octubre. Los resultados se deben tener el día 10 de octubre, se van a dar a conocer, y finalmente el 11 de octubre
se estarían registrando, se van a registrar los aspirantes a, bueno, quienes no aspirantes, ya quienes hayan quedado como los favorecidos, quienes hayan ganado la encuesta, el 11 de octubre se van a registrar ante el INE. Este es el calendario ya definitivo que establece el propio INE para resolver ese tema de la presidencia y la Secretaría General de Morena en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Sí? La verdad, me daría flojera. Bueno, me da flojera, pero tengo que preguntártelo, Mario. Hay suspirantes yucatecos, pero como, yo digo, lo digo Gerardo Durán, como dicen los compañeros de Morena, oye, esos suspirantes yucatecos, de verdad, como la caca de paloma, ni huelen ni apestan. De plano, Mario, es que de plano, sabemos que muchas veces uno está nada más para querer figurar y buscar hueso. Y tú lo has dicho, no se trata de inscribirte nada más para ver qué te toca. Y es por eso que te digo, no quiero nombrarlos porque de plano sabemos que en el primer barrido se van a ir. Así de sencillo, ¿quién los conoce más que sus propias casas, no? O sea, por más. Y eso es el problema, ¿no? Que muchas veces se inscribieron para ver qué pasa, pero la realidad es que ni aquí en Yucatán los quieren, Mario. Bueno, hubo ahí un planteamiento de algunos compañeros de registrarse. Pues yo creo que son legítimas sus aspiraciones, no solo en el caso de Yucatán, esta gran cantidad de aspirantes que se está observando, son 47 para la presidencia y 53 para la Secretaría General, se debe a que se registraron justamente por parte de los estados, en varios estados de la República, integrantes de Morena, militantes, miembros de comités, de consejos estatales, se registraron, lo que implica que se va a dar una participación que creo que es positiva. Creo que hay la posibilidad de que ahí se aproveche el espacio para difundir cuáles son las ideas que desde los estados se tienen para el partido, para renovarlo, para que haya también una apertura de parte del centro. Desafortunadamente, muchas decisiones se centralizaron o se centralizan, muchas definiciones de asuntos que pudieran estar en manos de los partidos en los estados se centralizaron a raíz del Congreso Nacional Extraordinario de agosto de 2018. Se modificó incluso el estatuto para facultades de los presidentes, por mencionar un ejemplo, de los partidos en los estados, presidentes de los comités estatales, pasaran esas facultades a manos del Comité Nacional. Hubo un proceso de centralización que no siempre es afortunado, que no es bien visto, hay que decirlo, desde los estados de la República. Entonces creo que la participación de los aspirantes que se registraron en los estados de la República, el caso de Yucatán, puede abrir un camino para que se escuche la voz del partido, los comités estatales, de los consejos estatales, ante esta centralización, y también porque luego los aspirantes más conocidos son del centro del país. Digo, con todo respeto, muchos de ellos, antes de 2019, antes de que se empezara a hablar del proceso interno, no visitaron los estados, no han visitado Así los es. estados. Hasta ahora se acordaron de que existe Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, etcétera, fuera del Estado de México, del centro del país, desde Ciudad de México y algunos otros lugares cercanos. No habían visitado a la militancia hasta ahora que hay el proceso interno, hasta ahora que está en disputa la dirigencia nacional, la presidencia, la Secretaría General, pues están visitando los estados de la República, cosa que yo creo es cuestionable. Y creo que debe de verse así, que la inscripción de los compañeros y compañeras quienes se inscribieron para participar, aunque no sean personas quizás con renombre nacional o no sean tan conocidos como los principales aspirantes, Mario Delgado, Jacob Polewski, etcétera, puede ayudar, si se hace de manera correcta, a que las propuestas que se tienen para renovar el partido desde la periferia, vamos a llamarle, desde lugares que no son el centro del país, no son los lugares donde se centralizan las decisiones dentro del partido a nivel nacional, puede ayudar a que esas propuestas se vean, se consideren y tengan un peso relevante a la hora de tomar las decisiones importantes.
Y creo que debe de verse desde ese punto de vista y que es natural que dado que se aperturó este proceso interno a la participación de los militantes, pues es natural que por el interés que revisen estos dos encargos, son los de mayor responsabilidad dentro del Comité Nacional, pues haya interés de que se participe ahí. Y bueno, esperemos que también desde estos compañeros que se registraron en Yucatán de Yucatán y otros estados, haya propuestas en concreto, que no se caiga en la denostación, porque Así entonces, ¿qué sentido tendría haberse registrado si se van a repetir los mismos errores en los que están cayendo algunas figuras nacionales o podrían denominarse de renombre? Son aspirantes también. Pues Mario, gracias, como quedamos, le daremos seguimiento, Mario. Nos vemos nuevamente, como habíamos ya ofrecido a todo nuestro auditorio. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Gracias a ti. Saludos a todo el equipo de Tu Espacio del Sureste. No me digas. Café con sabor amargo.